Hay gente conectada ya. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, jefe, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Buenas tardes, profe. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Gracias por preguntar. Me Hola, alegro. ¿qué tal? Hola a todos los que van entrando. No pensé que iba a haber gente tan temprano. Faltan unos minutitos para que empiece la clase. A ver, vamos a hacer las configuraciones de rigor. Por mientras, si quieren, me pueden contar cómo estuvo la experiencia del práctico, qué tal lo sintieron, sienten que les falta mucho, cómo fue, si alguien me quiere contar. Terminé todo frustrado después de su actividad, profe. ¿Qué quiere que le diga? Pero eso es bueno porque te hace darte cuenta antes del control qué cosas te faltan, porque la verdad que la forma en que vamos a llevar a cabo el control es muy parecida a la del práctico. Entonces te hace darte cuenta qué cosas tienes que estudiar y qué falencias puedes tener ahora y verlas con tiempo. ¿Mm? Acá dicen que estuvo difícil, yo tuve un problema con la ejecución, pero no con el código. Bueno, bienvenido al mundo de la programación. Esta frase que tú acabas de decir, no tienes idea la cantidad de veces que la vas a repetir. Profe, ¿el control habrá que crearlo dentro de la hora de clases? Sí. Vamos a tener la hora de clases como hora de tiempo para el control. Ya es por eso que se ha hecho tanto hincapié en dos cosas. Uno, que los requisitos que se van a hacer en cuanto a la realización del control, que no quiero volver a repetirlo porque es un tanto incómodo el tema de las cámaras y todo el tema de la conexión de Zoom, que ha sido algo necesario lamentablemente para la realización de los controles sin tener que estar sospechando. Y también se ha hecho hincapié en que tengan los resguardos pertinentes dentro de las posibilidades que tengan, ¿ya? En cuanto a conexión a internet, o en cuanto a cualquier otro problema que les pueda suceder y en caso de cualquier contingencia que me lo hagan saber de inmediato como puedan. ¿Y podemos ver nuestros apuntes? Sí, la verdad que pueden ver los apuntes, no hay problema con eso. Aunque personalmente te aconsejo que estudies más que tratar de memorizar, de buscar dentro de los apuntes alguna cosa, porque puede que el tiempo esté muy justo. Como te diste cuenta, en el práctico, si hubieras tratado de hacer el práctico solo con los conocidos, o sea, solo tratando de mirar los apuntes, a lo mejor te hubiera gustado un poco, dentro del tiempo que dura una clase. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un equilibrio, no se trata de que llegues al control sin saber nada y ponerte a estudiar mientras estás haciendo el control buscando los apuntes. No, eso probablemente no te resulte. ¿Ok? Sí, sí, acá dicen, sí, por si se me olvida algo. Acá nadie espera que ustedes se sepan, sobre todo cuando empezamos a ver ya otras bibliotecas, otras cosas que se pueden hacer con Python, nadie acá espera que ustedes sepan bibliotecas y las formas de llamar esas bibliotecas de memoria, ¿ya? Ni siquiera yo mismo hago eso, ¿ok? Yo de repente tengo que usar bibliotecas y a pesar de que conozco lo que hacen algunas bibliotecas, de repente no recuerdo de memoria la sintaxis y la tengo que buscar, ¿ya? Entonces no esperamos lo mismo de usted. Es por eso que si bien les aconsejo que tengan algunos conceptos básicos de cómo se utilizan los elementos que te provee el programa Python, no es necesario que memoricen absolutamente todo, pero sí que sepan dónde buscar. Eso es más importante. Hola, llegué recién. ¿De qué hablan? Absolutamente de nada porque la clase no ha partido. Recién son 20 para las 4. Estábamos conversando sobre el tema de los controles, qué sé yo. Profe, ¿y tiene más ejercicios parecidos para que practiquemos? La clase de hoy no es de materia, ¿ya? Va a ser primero para responder algunas consultas o dudas que le hayan quedado desde el práctico y lo otro para que veamos algunos ejercicios juntos o para que tratemos de hacer ejercicios juntos, ¿ok? Así que, ok, entonces vamos a hacer las configuraciones de rigor acá. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Vamos a ver. Entonces, los controles, ¿qué es lo que se puede buscar? Puede usar los apuntes. Pero ¿a qué te refieres los controles? ¿Qué es lo que se puede buscar? Los apuntes los puede usar con libertad. Ahora,
¿Qué tan buena idea es depender de los apuntes todo el rato? Eso va a depender de ustedes. Yo no se los aconsejo del todo. La idea es que hay cosas que son sencillas de usar. No te vas a poner a ver en el control cómo se utiliza un while, ¿ya? Estúdialo antes. Lo que se te puede olvidar, no sé en la primera materia qué puede ser, pero por ejemplo más adelante cuando veamos funciones muy específicas se te puede olvidar la sintaxis de alguna función. Pero digamos que, por ejemplo, que te trates de estudiar cómo funciona un if mientras estás dando el control, no te lo aconsejo para nada. Buenas tardes, dicen por acá, buenas tardes. Estábamos haciendo las configuraciones por acá. Entonces, vamos a ver. Perfecto. Ok. Vamos a ver por acá. Buenas tardes, profe. ¿Puede repetir lo que dijo? Es que llegué un poco tarde. Básicamente estaba hablando del control, lo que ya hemos hablado. El tema del uso de apuntes, el tema de la conexión a través de Zoom para el control que hace en la hora de clase, etcétera. Cosas que ya hemos hablado, la verdad. No he dicho nada nuevo por ahora. Buenas tardes, dicen por ahí. Buenas tardes a todos los que se han incorporado ahora. Entonces, primera cosa, si es que no han visto el mensaje que les envié por la página de aula, resulta que se subió la solución del control práctico, ¿ya? Entonces, si quieren revisar esta solución, la pueden encontrar ahí. Nadie le pregunta cómo está. Sí, se me ha preguntado cómo estoy, no te preocupes. Gracias de todas maneras. Entonces, si quieren revisar cuál era una de las tantas soluciones posibles que pueden plantear que podían plantear para el práctico, lo pueden revisar. Está subido en la página de aula, ya está en esta sección que aparece acá en el práctico y también lo dejé acá abajito como un punto pay. Ok, antes de empezar a meternos en código, quiero hablar un tema antes, que es el siguiente. Ustedes se habrán dado cuenta en las distintas presentaciones que yo he hecho en el transcurso del ramo, que yo he estado utilizando una herramienta que nunca me he dado el tiempo de explicar y quizás en este momento que no tenemos que pasar materia sea un buen momento de ahondar un poquito en esta herramienta, ¿ya? Que es la que he estado utilizando para las presentaciones, que está acá. Que si se han fijado, ha sido bien interesante porque no solo les puedo mostrar la materia, sino que también he podido escribir código en esta misma interfaz, ¿cierto? Utilizando este mismo programa, ya hemos hecho algunas pruebas en vivo que nos ha facilitado la vida. Este programa que ustedes ven acá, que la visualización es a través de una página web, se llama Jupyter. Jupyter es un programa que, por supuesto, funciona sobre Python, ¿ya? Y lo que permite es crear pequeñas celdas donde tú puedes insertar ya sea texto, fotos o incluso, como ven acá, código Python, que lo pueden utilizar en ese mismo momento, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Porque yo he tenido el cuidado, semi-cuidado, digamos, de en cada una de las presentaciones del curso, no solo le he subido el PDF, sino que también un archivo adicional, que es el que tiene extensión IPynb, ¿ok? Este archivo adicional, la forma de leerlo es a través de este programa que se llama Jupyter Note, ¿ok? Entonces, si ustedes lo tienen instalado, ustedes serán capaces de ver las presentaciones de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, y pueden hacer las mismas prácticas que hemos hecho nosotros en cuanto a código. Entonces, brevemente les quiero decir cuál es la que yo considero que es la forma más sencilla de instalar este programa, que es a través de un software que se llama Anaconda, que es el que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, Anaconda, el navegador Anaconda, es simplemente un programa que recopila algunas de las herramientas para Python, entre otras cosas, que más se utilizan, que tienen más popularidad. ¿Ok?
Entonces, así como está Jupyter, que es el programa que recién les acabo de comentar, hay otras cosas que están relacionadas con Python, como Jupyter Lab, que es una mezcla entre Jupyter Notebook y algunas herramientas adicionales. La consola IPython, que es una forma minimizada de más o menos lo que realiza Jupyter. Un IDE, que es Spider, ¿cierto? Y algunas otras herramientas que son asociadas a otros lenguajes o otras herramientas, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes para poder ver las diapositivas del curso de la misma manera que yo se las muestro a ustedes? Primero tendrían que descargar en su sistema operativo, ya sea Windows o Linux, este programa que es el navegador Anaconda, Anaconda Navigator. En Windows por lo menos tiene un instalador bien sencillo, simplemente le das doble clic, típicos pasos, siguiente, 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 y se instala inmediatamente. Y debería aparecerles una pantalla parecida a esta, cuando abren el navegador Anaconda, que probablemente va a aparecer solamente con un entorno, que es el base, root, ¿ya? Entonces, lo que pueden hacer es crear lo que se llama un environment. Un environment o un entorno, lo que hace finalmente es como un sector donde tú puedes crear entornos como de juego, si quieres llamarlo de alguna manera. De esta manera no echas a perder el sistema principal. Entonces, por ejemplo, yo acá, como ustedes ven, yo tengo varios entornos que utilizo para mis distintas aplicaciones, y yo tengo acá un entorno especial que yo creé para el ramo de ustedes, que es el 101, ¿ok? Para crear un entorno esto es bien sencillo, simplemente le dan a Create acá, le dan el nombre al entorno, indican que lo que quieren ustedes utilizar es Python, y indican la versión, que en este caso es la 3.7, ¿ok? Y le dan a Create. ¿Ya? Acá no puedo poner Create porque no le he puesto nombre. Acá Test, qué sé yo, y ustedes le dan Create. ¿Ok? Y al darle Create va a aparecer dentro del listado de entornos disponibles en esta parte. Una vez que han hecho esto, si pinchan en alguno de estos entornos, se va a activar. ¿Ok? Y a partir de eso lo pueden utilizar. A partir de este punto pueden instalar bibliotecas Python, que las bibliotecas Python son simplemente programas que alguien más hizo para que tú los utilices en tu código, o puedes también instalar alguno de los programas que ya hemos visto. Por ejemplo, si yo me voy acá al base, o no, vayamos al mismo que tengo acá de TEL 101. Entonces, por ejemplo, acá si yo quisiera instalar, qué sé yo, Anaconda Docs, por dar un ejemplo, una biblioteca cualquiera, simplemente pincho acá y le doy Apply. De esa manera se instalará la biblioteca. Como hasta el momento no hemos utilizado biblioteca, basta con la implementación con que ya viene Anaconda, así que no deberían hacer nada por ahora en esta parte. ¿Ok? Mientras que acá en Home van a aparecer los distintos programas que pueden instalar. Si se fijan, por supuesto, acá Jupyter Notebook ya lo tengo instalado, por lo tanto sale con el botón de ejecutarlo, y con esto se levantaría Jupyter, el programa. Pero hay algunos otros que no he instalado. Por ejemplo, cuando ustedes recién instalen este programa, les va a aparecer en Jupyter, les va a aparecer en vez del botón de Launch, de ejecutar, primero les va a aparecer el botón de instalar, de install. Entonces, primero instalan el programa y una vez que se termine de instalar, lo pueden ejecutar. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, voy a levantar Jupyter acá para que vean cómo es que yo ejecuto esto. Entonces, miren, yo acá tengo activado el entorno, que aparece ahí el nombre, TEL 101. Ejecuto Jupyter, simplemente haciendo clic ahí. Esto tiene un tiempo de carga. Y me aparece un set de directorios a los cuales yo puedo acceder. Entonces, yo simplemente voy a escoger el directorio donde se encuentra. Vamos a agrandarlo un poco para que lo vean mejor. Simplemente voy a escoger el directorio donde se encuentra la presentación de este ramo. ¿Ok? Entonces, me tengo que acceder a mi carpeta Dropbox acá, ¿cierto? Porque acá se encuentra mi presentación. En el ramo, qué sé yo, material, las slides, y la clase de hoy, que es la clase test, ¿cierto? No, miento, hoy día es los ejercicios del control. Entonces, una vez ingresado a la carpeta correspondiente, tenemos que simplemente pinchar en el archivo que dice IPynb, el que tiene extensión de IPython Notebook, ¿ya?
O si no han creado este archivo, simplemente pueden crear uno nuevo a través de acá, de New, y crean un nuevo notebook de Python 3 en este caso, y se le va a abrir esta ventanita. Después de toda esta explicación, ¿para qué sirve Jupyter? Bueno, simplemente pueden utilizarlo para hacer montones de pruebas conceptuales e inventar programas de forma sencilla. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer un programa que, vamos a ver, vamos a definir una variable con valor 10 y otra con valor 0, algo sencillo. Entonces, mientras j sea mayor, mientras j sea menor que n, print el número, espero que funcionen las tildes, es, y vamos a poner acá n. Entonces acá hice un pequeño programa que fíjense que lo que hace es definir una variable con valor 10, otra variable con valor 0, entonces mientras la variable j sea menor que n, voy a imprimir este mensaje y por supuesto tengo que actualizar la variable para que esto tenga sentido y no esté corriendo por siempre, ¿ok? Entonces, como actualizo el valor de la variable j de 1 en 1, esto va a ejecutarse 10 veces, ¿ok? El número j tendría que ir puesto. Ahí sí. Entonces, esto está mostrando los números del 0 al 9, ¿ok? Ahora, para crear otra celda donde hacer otra prueba, simplemente hacen doble clic en la parte de abajo e inmediatamente se le abre otra celda. Las celdas están conectadas entre sí, por lo tanto, si yo veo cuál es el valor de j en esta nueva celda, simplemente pongo print j y van a ver que aparece el valor de la variable j a pesar de que son celdas distintas. Entonces, como ven, la verdad que los Jupyter Notebooks son muy versátiles y les van a ayudar a hacer muchas pruebas cuando estén planificando su código. Esto es complementario al IDE que ya hemos visto o el IDE que estén utilizando, que sea de su comodidad. Profe, yo estoy usando PyCharm. ¿Considera que es bueno? Yo he utilizado PyCharm. A lo mejor es bueno, es muy buen programa, pero puede que sea un poco complicado tal vez para ti que estás empezando. Si de todas maneras ya estás acostumbrado a él, no es necesario que cambies de IDE, para nada. Lo que pasa es que PyCharm tiene muchas características que a lo mejor si no las conoces muy bien pueden complicarte la existencia ahora que estamos recién introduciéndonos con el lenguaje Python, ¿ya? Pero sí, es muy buen. PyCharm está más orientado cuando ya estás haciendo proyectos más grandes, ¿ya? Entonces, pero si te es cómodo, úsalo, ¿ya? Acá el editor de texto que te sea cómodo es el que tienes que utilizar. O el IDE que te sea cómodo. ¿Okay? Acá nosotros recomendamos el IDE LETES por poner un IDE para todo igual, ¿ya? Pero tienen que utilizar el que les sea más cómodo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió cómo utilizarlo? Les recomiendo mucho que lo instalen, ojalá fuera la clase de hoy, para que algunas de las cosas que estamos viendo, que ya las subí a la página de aula, ustedes mismos puedan probarlas. ¿Ya? Ah, y una cosa muy importante, ya que lo que yo estoy usando es Jupyter Notebook como presentación, un pequeño gran detalle que tienen que hacer es el environment que estén utilizando, ya sea el base, si es que no quieren instalar otro, o si crean alguno, sea cual sea, en ese environment, para ver las presentaciones que yo les subí a la página, tienen que instalar una biblioteca. Entonces acá en el buscador escriben, fíjense bien que tengan marcado acá en esta parte que diga all para que muestre todos los paquetes, no solo los instalados. Y acá escriben un paquete que se llama Rise, este de acá. Pinchan ahí, le ponen apply y con eso se va a instalar y van a poder ver las presentaciones. Les va a aparecer este botón. Este botón es el que permite ver las presentaciones de Jupyter. ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo así, esto se ve en formato presentación. ¿Ok? Después puede salir la X. Quería hacer esa introducción ya que teníamos esta clase un poco más tranquila para conversarle un poco de Jupyter Notebook que creo yo que les puede ayudar mucho para su estudio de Python. No sé si hay alguna consulta. Estoy en eso, dicen por acá. Muy bien. Hola, profe. Hola, cuéntame. Lo que pasa es que llegué tarde, me perdí, pero yo creo que le pregunto en otro horario para no tener que repetir todo.
Ya, bueno, tú sabes que queda esto grabado de todas maneras. Simplemente estoy explicando la instalación y utilización de un programa que es el que yo ocupo para hacerles las presentaciones y que yo creo que les puede servir mucho para el estudio de Python. ¿Ya? Así que eso. Si tienes dudas, puedes incluso preguntarle a tus compañeros por interno por mientras también para que puedas seguir avanzando con tu compañero. Ya, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿O quedó claro? Por lo menos el proceso de instalación. ¿Cómo se llamaba la librería? La voy a anotar acá para que la vean todos. Se llama Rise. Es como arroba en inglés, pero en vez de C con S. Es como de levantar, creo que significa en inglés Rise. No, es otra palabra. No recuerdo Es cuál es. ascender. Ascender, ¿cierto? Algo por Ujú. ahí. Alzar, sí. Era algo por ahí. Gracias. Ese es el nombre de la biblioteca que tienen que descargar. ¿Ok? Rise, ¿cuánto? No, Rise. No la busques en Google. Acá, ojo, deja esternón. Acá, en el navegador de Anaconda, ¿ya? Tú pones acá tu environment, sea cual sea que estés utilizando. Si es el base, lo haces en el base. Si creaste alguno, pinchas en el environment que creaste y luego en el buscador que hay acá a mano derecha, en la parte de arriba, pones Rise, fijándote que acá esté marcado con All, para que aparezcan no solo los paquetes que ya instalaste, sino que también los que estás por instalar. ¿Ya? Aprietas Rise, Enter, ¿cierto? Y te va a aparecer esta biblioteca de acá, le das, pinchas ahí, ¿cierto? Y después le das Apply y te va a instalar el paquete. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta sobre esto? No, gracias a ti por la pregunta. Ya, entonces vamos a partir esta clase del día de hoy. La clase del día de hoy tiene por objetivo prepararlos a ustedes para el control, ¿ya? Por lo tanto, quiero partir haciendo o resolviendo, mejor dicho, las dudas o consultas que ustedes tengan respecto a la realización del práctico que hicieron, ¿ya? Qué cosas no les quedaron claras, del enunciado a lo mejor, o de cómo tenían que plantear algo, o si no hay dudas, en algún momento podíamos ver la solución, les puedo mostrar la solución y la conversamos, respondo sus dudas sobre la solución, pero prefiero antes de ver la solución que ustedes me planteen sus propias dudas de cómo hicieron las cosas. ¿Ya? Hay una duda en el chat. Profe, si usábamos for y no while, ¿está bien? Yo creo que lo podría considerar bien de todas maneras, depende cómo lo hayas planteado, pero tratemos de usar las herramientas que hemos visto hasta ese momento. Yo sé que hay algunos de ustedes que pueden estar más adelantados en programación, pero la idea es que a pesar de que tú manejes más herramientas, trates de utilizar las que estamos viendo en ese momento, porque, por ejemplo, el programa que nosotros les planteamos se podía hacer perfectamente con un while. Entonces, eso te permite practicar a lo mejor con otras cosas que las conoces solamente y no las habías practicado con tanto detalle. Es que fue lo mismo en Intro de la Ingeniería y me confundí. Por eso te digo, sí, está bien, no lo voy a cobrar malo, pero por eso te digo que para que no te enredes también y puedas practicar un poco más, trata de utilizar las herramientas que hemos visto en la parte que vamos de la materia. Pero no va a haber problema. Profe, eso mismo yo quería preguntar, porque por ejemplo Sí. cuando estemos en el control, Ujú. la mayoría que estábamos viendo, por ejemplo, teníamos la duda de si usar un range en el práctico o si bien usar contadores. Entonces no sabíamos porque nos están enseñando algo en intro, pero otra cosa ¿Ya? acá en programación. Claro, porque intro y iniciación a la programación son ramos completamente independientes, o sea, que estén en la misma carrera no quiere decir que estén coordinados entre sí los ramos, ¿ya? Lo que Claro. sí estamos coordinados entre los distintos paralelos de este ramo, eso por supuesto, no podemos estar viendo cosas distintas entre los distintos paralelos. Entonces, cuando tú quieras saber qué contenidos entran para ciertos ramos, fíjate en los contenidos de ese ramo. Yo no Ah, ya, sé qué es lo que mejor está sí. haciendo el otro profesor, ¿ya? Ya, Así que esa es la respuesta rápida. ya, profe.
Ok. Mira, preferiría que no lo usaran, ¿ok? Preferiría que no lo usaran. Utilicen los contenidos que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Es lo mismo que yo les planteaba cuando estábamos hablando del práctico. Por ejemplo, en el práctico creo que yo les preguntaba sobre el cálculo de números primos, creo que les pregunté o no. Sí, creo que sí. Entonces resulta que hay bibliotecas en Python que tú las puedes utilizar y a través de una única función tú puedes determinar si un número es primo o no. Y por supuesto eso es más fácil que utilizar, que hacer el método tú. Pero acá la idea no es solamente que aprendas a utilizar una función, sino que aprendas todo el pensamiento algorítmico antes de siquiera tratar de usar función. Entonces, es la misma idea. Por supuesto que el for para algunos casos puede ser más fácil de utilizar que el while, pero la idea es que aprendas a utilizar el while primero, ¿ya? Porque el for, de hecho, es como una extensión del funcionamiento del while para un tema específico. Entonces, si sabes usar el while, vas a entender mejor aún el for, independiente que lo hayan visto en otro ramo, ¿ya? Entonces, la idea es que primero aprendas a usar el while, porque el while también tiene sus contextos en que funciona mejor el while, y es la idea, que ustedes practiquen con las distintas herramientas que les vamos pasando en el ramo, ¿ok? ¿Alguna otra consulta? No sé si hay consultas respecto a la realización del práctico. El control va a ser muy parecido en el sentido de la forma de realizarse. Nosotros vamos a publicar ¿cómo se llama? El enunciado del problema, y ustedes tienen que resolverlo haciendo, por supuesto, un código Python, el cual tienen que subir a la página, de la misma manera que lo hicieron en el práctico, pero por supuesto el tiempo va a estar más acotado. Esta vez, por ser primera vez, y para que les sirviera como una forma de estudio, nosotros dimos una holgura mayor de tiempo para el práctico. Pese a que es muy probable que en las siguientes ocasiones nosotros también en el práctico hagamos un tiempo determinado para que lo hagan, ¿ya? Esto por ser primera vez que muchos de ustedes iban a codificar, tuvimos esa extensión de horario, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. que si usted dijo que todo lo del práctico se podía hacer con la materia que habíamos visto, entonces si había una manera de que si uno pusiera strings se devolviera con lo que ya habíamos visto. Mira, finalmente resulta que, a ver cómo explicarlo, podía ser un poco complicado hacerlo esa parte. Entonces, de hecho, si tú miras la solución del práctico, la planteé sin eso para no complicarlo a ustedes justamente, ¿ya? Porque era algo que podía resultar un poco complicado. Así que la respuesta corta a eso es no. Que no Ya, lo evalúe de esa manera, ¿ya? o sea, sí, Acá es mismo que también, y continuando con la pregunta que sale acá también, que está relacionada con lo mismo, que yo no supe qué hacer si el usuario utilizaba letras y no números. Como les dije, bueno, cuando estábamos hablando del práctico, antes de que terminara la clase anterior, yo les dije que lo dejaran como una última cosa, en caso de que a alguien se le ocurriera, pero la verdad que no va a ser algo relevante en la evaluación del práctico, ¿ya? Hay formas mejores que cualquier forma que yo les pueda enseñar con la materia que hemos visto hasta ahora. Hay formas mucho más sofisticadas que hacerlo, que las vamos a ver más adelante, entonces no tiene sentido que lo veamos en estos momentos, ¿ya? Profe, no me dejó nunca ver la solución. ¿A qué te refieres? La solución está publicada en la página de aula, ahora. La puedes ver. Profe, ¿el práctico daba puntitos para el Sí, control? ¿Perdón? ¿Sí? es que cuando me mandó el correo, yo apretaba el link del correo y veía el aula y no había ningún archivo y no me dejaba acceder a nada. Ah, sí, parece que hubo un error en algún momento en la página de aula. Yo me di cuenta de eso y día y lo corregí. Así que, pero está. A ver, revísalo ahora. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Sí, sí, ya.
Profe, ¿Profe? el práctico daba puntitos. Un segundito, contesto los del chat y pasamos al otro. Profe, ¿el práctico daba puntitos para el control? Sí, efectivamente. Todavía no tenemos muy claro cuántos puntos, pero como son puntos adicionales, tampoco tengo una obligación de hacer como un registro de cuántos son los puntos. Son solamente un incentivo, ¿ya? Pero va a una cantidad, creemos que es lo suficiente para que ustedes se incentiven, como les digo. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta recién? Yo, perdón por la Sí, pregunta, cuéntame. pero profe, no me quedó claro. Entonces el control va a durar la hora y media, ¿cierto? La hora y media, exactamente. ¿Y dentro de ahí mismo se tiene que mandar o van a dar un plazo o como de 2 minutos, 3 minutos Dentro para del mandarlo? mismo, dentro del Ah, mismo. ya, se entiende. Sí. Ok. Ya, Ok. gracias, profe. Ok. Profe, ¿cómo se hacía cuando el usuario ingresaba letras? Lo acabo de explicar. Probablemente cualquier método que tú utilices con la materia que hemos visto iba a resultar extremadamente complicado para los que del curso. Entonces, la verdad que incluso en la solución que les subí, yo les puse ahí como un comentario adicional que no iba a considerar el hecho de que el usuario fuera especial al momento de ingresar ciertos caracteres. Entonces íbamos a suponer que iba a ser numérico. ¿Ya? Nosotros más adelante vamos a ver formas que la verdad que vale mucho más la pena estudiar y que van a ser mucho más elegantes para tratar con ese tipo de errores que lo que les pueda enseñar ahora, que puede ser un poco rebuscado. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ya, si no hay consultas, terminamos la clase de hoy. No. Vamos a revisar el práctico. Vamos a ver. Entonces acá, esto es del año anterior. El práctico, acá está. Entonces acá, primero vamos a leer. Qué gran clase. Con eso no se juega. Tranquilo. ¿Las ayudantías cuándo las tienen? Creo que el ayudante se contactó con ustedes y un mensaje. Mañana. Mañana, ya. Entonces, todo lo que no entiendan ahora se lo preguntan al ayudante. ¿Ok? Entonces, primero leamos el enunciado y después vamos a pasar a leer la solución del práctico. Me quiero detener mucho en la lectura del enunciado. Primero, maravilloso juego. Principalmente porque una de las cosas en las cuales yo quiero que se fijen cuando realizan los controles es en leer con detención qué es lo que se pregunta y qué es lo que se pide hacer. ¿Ok? Entonces, para que no hagan ni más ni menos de lo que se pide. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo súper claro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, aparte de las instrucciones, que hubo una o dos personas que no cumplieron las instrucciones. Por favor, sigan las instrucciones al pie de la letra. El archivo tiene que ir con el nombre tal cual como aparece acá, con el formato que aparece acá, con los guiones bajos, con todo como aparece ahí. Cualquier diferencia que haya con el formato me va a traer problemas a mí para buscar su archivo y por lo tanto a ustedes. Ojo ahí, ¿ok? No vamos a dar nombres, por favor. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿ya? Entonces, vamos a leer el enunciado del práctico. Primero, dice, cree una aplicación Python que entregue ciertas características de un número solicitado. Entonces, ya de esa frase, tú sabes que tienes que solicitar un número. Y a partir de ese número, utilizando un código Python, tienes que entregar las características que te vayan pidiendo más adelante en el enunciado. ¿Ok? Para esto, el programa deberá realizar las siguientes tareas. Y ahí te explican con detalle cuáles son las tareas que tiene que hacer el código. Veo que hay una pregunta. Dame un segundo, terminamos de leer el enunciado y pasamos a las preguntas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? O sea, la primera tarea. Primero, se debe solicitar al usuario, ojo, al usuario, un número entero positivo perteneciente al rango entre 2, incluido el 2, hasta el 1000, incluido el 1000, ¿cierto? Espero que todos entiendan la notación de
corchete, eso es de matemáticas, ¿ya? Entre el 2 y el 1000, incluyendo al 2 e incluyendo al 1000, ¿ok? Su programa debe verificar esta condición. Entonces yo recibo el número ingresado por el usuario y tengo que verificar que ese número sea entero, positivo y perteneciente al rango entre 2 y 1000. ¿Ok? En caso contrario, se debe pedir otro número hasta que se cumpla esta condición. 2. Indicar las siguientes características del número solicitado. Primero, ¿es un número par o impar? ¿Ok? Segundo, ¿es un número primo? Tercero, ¿cuál es el conjunto de divisores del número? Entonces, a pesar de que estos conceptos deberían ser conocidos por todos ustedes, por lo menos para el de divisores del número, hice una pequeña explicación que espero que todavía hayan entendido, que un divisor de un número, se dice todo número i, que es divisor de x, si la división, el resultado, perdón, de la división entre x e y es un número entero. Entonces, el número y se define como uno de los divisores de x siempre y cuando la división entre x e y, el resultado de eso, de un número entero. Si no, no es divisor. ¿Ok? Una vez indicadas las características del número, el programa debe finalizar. Entonces acá viene una segunda parte que también es súper importante. Cuando yo les pongo un ejemplo de funcionamiento, ustedes tienen que tratar de recrear el ejemplo de funcionamiento lo más cercano posible. ¿Ok? Si acá dice, ingrese un número, 2 puntos, y ahí se pone el número, ustedes tienen que poner, ingrese un número, 2 puntos, y ahí se ingresa un número. Acá hay un espacio, después viene que el número es par, en una línea, el número no es un número primo, en otra línea, el conjunto de divisores es, o el conjunto de divisores, 2 puntos, 1, 2, 3, 6, cada uno en una línea. Eso tienen que tratar de seguirlo lo más cercano posible a como aparece acá. Esto de acá tienen que pensar ustedes que fueran los requerimientos que le está haciendo un cliente o una jefatura a ustedes, ¿ok? Entonces, si ustedes le ponen, por favor, estimado usuario, ingrese un número, pero yo no te pedí eso, te pedí pon, ingrese un número. Ah, pero es que se veía más bonito así, pero yo soy el que hace las peticiones porque yo soy tu cliente, ¿te fijas? Tienes que seguir las instrucciones del cliente, que en este caso soy yo. Esto les va a pasar todo el tiempo cuando estén trabajando, por lo tanto, sean lo más cuidadosos posible al seguir las instrucciones, ¿ok? Entonces, en este caso, al ejecutar tu programa con el número 6, lo que debería aparecer por pantalla es esto, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ya leímos el enunciado, voy a pasar a leer la primera pregunta que hay acá. Profe, yo a la hora de ejecutar mi código en Python me arrojaba error, pero lo escribía en la consola de Scanify y sí daba resultado. Bueno, la cantidad de cosas que pueden que puede estar produciendo eso son muchas y es difícil saberlo sin ver el código. Yo lo había dejado bonito. Por eso está el práctico, para que ustedes se den cuenta de estos detalles y lo puedan corregir para el control. Insisto, sean lo más rigurosos con las instrucciones del desarrollo. Hay cosas en las cuales tienen que innovar, ¿cierto? Que es, por ejemplo, cómo ustedes escriben el código. Pero otras cosas en que no se desgasten, no piensen, ¿y cómo lo pongo? ¿De izquierda a derecha? ¿Le pongo el color o no? No, háganlo como les pide el profe, ¿ya? Acá dicen, lo cambié porque lo pregunté como 1000 veces por correo. Y yo respondí muchos de los correos. Creo que uno solo que no alcancé a responder antes de la hora, porque me llegó después de la hora de entrega. Yo igual, desde ahora que quede exacto. Si está bien, chicos, si no, tampoco en el práctico voy a ser tan riguroso con eso. Por eso les estoy explicando ahora. En el control, Profe, traten de ser lo más riguroso. Te escucho. por ejemplo, yo Ujú, en el ingreso un número ujú. le puse al tiro que tenía que cumplir con el rango. ¿Eso está bien? No, ¿No? no. Le pusiste en el texto que tenía que cumplir con el rango. Sí. No, no está bien. Ya. Porque dice acá, su programa debe verificar esta condición, no el usuario. Por eso, ojo ahí, con lo que dice la comprensión de lectura, tienen que leer con calma, ¿ya? El programa es el que tiene que verificar la condición, no le puedes pedir al usuario, porque también podías decirle, podías empezar a preguntar, ¿su número es par? Y que el usuario te responda sí o no, ¿su número es primo? No, si no es la idea. La idea es que el programa
verifique que el número se encuentra en ese rango y que el programa sea el encargado de verificar si el número es par, si el número es primo y cuál es el conjunto de divisores. ¿Ok? Por eso, lean con detención los enunciados. Acá en el chat. Profe, ¿cómo se va a evaluar el control si no funciona totalmente? ¿Reprobamos? No, por supuesto que yo lo que hago para evaluar un control cuando yo lo reviso es primero verifico que funcione. Entonces yo lo corro, lo ejecuto. Si no funciona, por supuesto eso tiene un descuento, ¿cierto? Que va a depender de qué tan importante o qué tan largo sea el programa o con qué dificultad. Va a depender de varios factores. Pero lo primero que yo hago es tratar de ejecutarlo y ver que el programa ejecute lo que se pide con algunos códigos de ejemplo que yo tenga, tal cual como yo espero el resultado. Si tú tienes eso, ya tienes un primer check, ¿ya? Si no lo tienes, ese check en particular no lo tienes. Pero yo de ahí, independiente de lo bien o lo mal que funcione tu programa, yo tengo que entrar a ver tu código para ver qué es lo que hiciste. Porque puede ser que sea un problema de, por ejemplo, de formateo, ¿cierto? Que, por ejemplo, los caracteres, no sé, hayas puesto una tilde y mi computador en particular no esté formateando en las tildes. O puede ser, por ejemplo, que te haya faltado un tabulador o que mi computador esté leyendo los tabuladores distintos. Puede haber un montón de motivos. Así como también puede ser, por ejemplo, que tú hayas tenido errores, pero a lo mejor algunos son más graves, otros son menos graves. Entonces, de todas maneras, funcione como funcione tu programa, yo lo primero que hago es ejecutarlo y ver el resultado, ¿ya? Si tira error, tú me mandas un programa que tira errores, yo igual me meto a ver tu código, ¿ya? Para ver qué fue lo que hiciste, en qué parte te caíste, a lo mejor te faltó algo súper pequeño y no te diste cuenta, o los nervios, qué sé yo, ¿ya? Así que, lo mandes con error o no lo mandes con error, mándalo. Mándalo y se va a revisar igual. ¿Ok? Pero dice solicitar al usuario. Lo que se solicita al usuario es el número. ¿Ok? Pero el programa dice claramente, es el programa que debe verificar la condición. ¿Ok? Pero, profe, yo le puse el rango del texto del principio. Y si no escribía un número correspondiente, le arrojaba un mensaje de corrección. O sea, tu programa verificaba el rango a pesar de que lo solicitaba en el texto. Eso está bien que lo hayas verificado, porque es lo que pedía el programa, pero no muestra el texto de la misma manera que lo pedí yo. Insisto, en este caso, cuando yo les pongo un problema a ustedes, véanme a mí como el cliente y ustedes como la empresa de software encargada de resolver mi inquietud. Entonces, si yo te digo, en el ejemplo de funcionamiento, tú tienes que postar el texto, ingresa un número, tú, como desarrollador, cumple lo que dice el cliente y pones, ingresa un número. ¿Te fijas? Entonces, insisto, pues en ese sentido, sean cuidadosos. Tienen todo el código para ser creativos. La forma de solucionarlo queda a disposición de ustedes, como ustedes quieran. Pero en cuanto a las instrucciones de entrada y salida, fíjense en lo que yo les pongo. Si yo les pongo comentarios, si yo les pongo restricciones, cumplan las restricciones. Porque te fijas que escribiste de más por tratar de hacerlo bonito, ¿cierto? Entonces, evita eso. Ahora, eso no quita que después tú mismo para probar cosas puedes tomar ese código y agregarle cosas para ver cómo funcionan. Pero para cumplir con los requerimientos del práctico no era necesario. No dejan de desarrollar la imaginación acá. Van a haber momentos en que van a poder desarrollar la imaginación. Si yo te pongo, escribe de la manera que estimas conveniente o algo así, lo ponen como ustedes quieran, ¿ya? Pero hay cosas es que lamentablemente el mundo está lleno de blancos, negros y grises. Entonces, en las cosas que yo les pido ser estrictos, sean estrictos. Y en las cosas que yo les pido que abran su imaginación, ábranla, no hay problema, ¿ya? Y no hay represión acá. Más les vale. ¿Alguna otra duda? Hasta acá, que estamos hablando del enunciado todavía. A ver. Ay. Perfecto. Ya, entonces veamos el código. Vamos a ver. Entonces, mire. Acá incluso yo lo hice más sencillo. Este es como lo mínimo que yo espero. Yo igual podía haber puesto un requerimiento adicional porque yo puse que tenía que ser entero, ¿cierto? Entonces yo acá adicionalmente podría haber puesto un if, ¿cierto? Para el tema de if type distinto de flotante o qué sé yo, ¿cierto? Podría haberlo hecho. Pero la verdad que tanto para que el usuario hubiera puesto un string
como que hubiera puesto un flotante. La verdad que, como les digo, hay formas mejores y más elegantes de tratar esos casos que hubieran puesto distintos tipos de datos. Entonces, la verdad que si hubieran identificado el número como entero, por ahora basta, ¿ya? Entonces, vamos a ver formas más elegantes, como les digo, y mejores para ver estos casos. Así que por ahora, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la instrucción que vamos a hacer y después vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, fíjense primero, por ahora no vamos a enfocarnos en el while que aparece acá. Entonces vamos a ver solamente las instrucciones que están dentro del while, ¿ok? Que son las tareas que se solicitan, ¿ok? Entonces la primera es solicitar un número al usuario, ¿ok? Entonces, por supuesto, como estamos solicitando algo al usuario, tenemos que utilizar el comando input, ¿ok? Y en este caso el comando input va acompañado del texto que yo les mostré en el enunciado del problema, ¿cierto? Que es ingrese un número, ¿ok? Y esa lectura, por supuesto, ustedes recordarán que lo que retorna input es un string, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que pasar ese string a un número entero y eso se hace a través de la modificación de tipo que nosotros vimos en las primeras clases, a través de int, paréntesis, ¿cierto? De esta manera, lo que retorna input queda como entrada dentro de int y eso es lo que finalmente se retorna acá afuera y se asigna la variable n acá. Creo que hay una pregunta acá. Oiga, profe, ¿cómo puedo cambiar el color de los textos en IDL Python? La verdad es que después quedé para embarrado con los ojos por el color verde. Ignoro en particular cómo es en IDL3. No es un IDE que use regularmente, así que si no lo encuentras a través de una pequeña búsqueda en Google, lo puedo buscar yo para ver cómo se hace. Pero la verdad, como te digo, no es un IDE que yo normalmente utilice para programar en Python. Así que ahí alguien te puede ayudar. Ahí que compartan información. Ayúdense entre ustedes también, ¿ya? Entonces, primera cosa acá, dijimos, obtenemos el texto desde el usuario, que por supuesto esperamos que sea un número, y convertimos ese texto que es de tipo string a un tipo entero. Esta misma línea de acá se puede hacer también en dos líneas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner la variable entrada que sea igual al input, ingrese número, ¿cierto? Y luego, n, esto lo vamos a comentar, es igual a, y hacemos el cambio de tipo acá, tomamos entrada y lo transformamos en entero. Ambas formas son válidas, ¿ya? Insisto, esta es una de las tantas formas de resolver el problema, así que no se preocupen mucho por eso. Entonces, volvamos acá. Uy, veo que hay varias preguntas. Por favor, por interno, el tema de la configuración del IDL3 para que no se me llene el chat. Pueden hacerlo por interno en Zoom, ¿ok? Gracias. Entonces, continuamos acá. Entonces ya pedimos el número y lo segundo que tenemos que hacer es hacer cumplir las condiciones que pidieron sobre el número, ¿cierto? Entonces se nos preguntó que el número tenía que estar entre 2, incluyendo el 2, y 1000, incluyendo el 1000, ¿ok? Entonces, es la pregunta que hacemos dentro de este if. Si el número se encuentra entre 2 y 1000, hacemos algo. Si no, hacemos otra cosa, ¿ok? Entonces yo acá la pregunta la planteé al revés. Si el número no se encuentra dentro del rango, tengo que volver a solicitar el número, ¿ok? Entonces, miren. Si el número es menor que 2, ¿ok? Si el número es menor que 2, y el número, y acá esto está incorrecto, de hecho, ahí sí, y el número es mayor que 1000, ¿cierto? Es decir, que no se encuentra dentro del rango entre el 2 y el 1000 inclusive, es menor que 2 o mayor que 1000. Bueno, esto es adicional, ¿cierto? Esto no es necesario que lo hagan. Error, número fuera de rango, ¿cierto? Como para imprimirle un mensaje y que el usuario sepa. Pero simplemente lo que estoy haciendo acá es que si el número n es menor que 2, es decir, está fuera del rango,
o es mayor que 1000, es decir, fuera de la otra parte del rango, lo que hago es un continue. Si ustedes recuerdan, lo que hace el continue es, como estoy dentro de un while, todo lo que hay de aquí hacia abajo no lo ejecuto. ¿Ok? Por lo tanto, de este lugar, me muevo de acá hasta el inicio del while. ¿Ok? Creo que hay hartos mensajes. Momento. Porque es lo que acabo de explicar. El continuo está ahí por eso, ¿ya? Porque si no estoy dentro de ese rango, quiere decir que no tengo que ejecutar ninguna de estas condiciones acá. No tengo que determinar si es par o impar, no tengo que determinar si es primo, no tengo que sacar sus divisores. Por lo tanto, al hacer continuo, lo que hago es, no ejecuto nada de lo que está hacia abajo y vuelvo al inicio del while. ¿Ok? Por eso está el continuo. Eso hace que empiece el while de nuevo, ¿no? Efectivamente. Para que el programa continúe después de lo que se cumple. Exactamente. Pero en ese caso de que no cumpla, efectivamente, si no cumple las condiciones, quiere decir que no tengo que ejecutar nada de lo que sigue hacia abajo. Y parto de nuevo. De esa manera, como parto desde el principio, vuelvo a solicitar el número, ¿te fijas? ¿Y por qué no va un break? Porque el break lo que hace es terminar el ciclo. Entonces, si yo pongo acá un break, lo que va a hacer es, si se cumple esta condición, es decir, si el número n es menor que 2 o mayor que 1000, va a llegar al break y va a terminar el while, es decir, va a seguir, si es que hubiera alguna línea por acá, es decir, por ejemplo, salir del while, qué sé yo. Si es que hubiera alguna línea como esa, en vez de partir de nuevo desde el while, seguiría con esta línea, ¿ya? Pero como no hay ninguna línea más de código, va a terminar el programa. Como dice tu compañero, el break lo que hace es terminar el ciclo, ¿ok? Ok, continuamos. Ah, no es tu compañero del ayudante, ¿o no? Hola, Carlos. Ok, entonces, Ah, profe. ahora, continuamos acá. Entonces tenemos la primera condición. Sí, y de hecho acá tengo que cambiar esto, era continuo, ¿ok? Continuo. Entonces, si no se cumple la condición, parto de nuevo desde el while para volver el ciclo desde un principio, es decir, volver a solicitar un número, volver a preguntar por la condición de ese número y seguir con cada una de las instrucciones. De aquí en adelante, es decir, si nosotros vemos que esta condición se cumplió, quiere decir que el número está ok según los requerimientos que nosotros hicimos, ¿ok? Entonces, ya que el número está ok, ya puedo empezar a sacar las características que se solicitaron, perdón. Entonces, ¿qué es? Si el número es par o impar, si el número es primo, y cuál es el conjunto de divisores del número, ¿ok? Que eso es lo que vamos a hacer en 3 sets de instrucciones distintas. Esto de acá se puede hacer todo en conjunto, se podía unir, pero la verdad que lo dejé separado para que ustedes vieran claramente cómo resolvemos cada una de las características que se está pidiendo para el número. Pero ustedes se podían haber puesto más creativos y haber tratado de juntar todas estas instrucciones en una más compacta y que hiciera lo mismo, ¿ok? Entonces, miren, vamos a ver el set de instrucciones para verificar si un número es par o no. Entonces, la verdad que esto es bien sencillo. Ustedes habrán visto de matemática que un número par se define como cualquier número que al dividirse por 2, su resto es 0, ¿cierto? Es decir, que es divisible por 2. ¿Ok? Eso es lo que significa que un número sea divisible. Que al dividirlo por ese número, el resto es 0. Por lo tanto, un número par se define como par si al dividirlo por 2, su resto es 0. Entonces, es exactamente lo que preguntamos acá. Si el número, no sé por qué no estoy usando mi lapicito. Vamos a escribir acá. ¿Estamos bien? Entonces, mira. Si el número que ingresaste acá, módulo 2, recuerden que el módulo, o sea, un número, módulo otro, lo que hace es devolver el resto, el valor del resto, de la división entera entre el primer número y el segundo número, entre el dividendo y el divisor, ¿ok? Entonces, si n módulo 2 es igual, es decir, si es igual a 0, eso quiere decir que el resultado de n módulo 2 es 0, eso quiere decir que el número es par. Entonces, es lo que escribimos acá. Print el número es par.
que por supuesto tiene que ir, como está dentro de un if, por supuesto va acompañado de su tabulación. Si no, es decir, si no se cumple esta condición, quiere decir que el resto entre n y 2 es distinto de 0, por lo tanto el número no puede ser par. Y como no puede ser par, la única opción es que es impar. ¿Ok? Hasta acá dudas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo en orden? Veo dudas, veo dudas. Bien, bien, perfecto, genial. Genial, genial. Continuamos. Vamos, entonces con eso ya tenemos la primera característica, ¿te fijas? Con eso ya cumplimos una parte de lo que se pedía en el práctico. Vamos ahora a determinar si un número es primo o no. ¿Cómo nosotros verificamos si un número es primo o no? La definición de primo dice que un número se define como primo si los únicos divisores que tiene es el 1 y el mismo número, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esa es la definición de primo. Por lo tanto, una forma sencilla de determinar si un número es primo o no es simplemente, por ejemplo, a ver, vamos a abrir acá para que pueda escribir. Tomemos el número del ejemplo del práctico, tomemos un número primo mejor, el 5, ¿ok? Entonces el 5 nosotros sabemos que los únicos divisores que tienen son el 1 y el 5. ¿Cómo lo sabemos? Porque si tú divides 5 entre 1, por supuesto, eso tiene la división de esto es 5 y el resto es 0, ¿cierto? Por lo tanto, el 1 es un divisor, ¿cierto? Ahora, si tú pones 5 dividido entre 2, ¿ok? Esto es 2 y el resto es 1, ¿cierto? Por lo tanto, este de acá, el 2 no es divisor. Si tú divides 5 entre 3, esto es 1 y el resto es 2, ¿cierto? Por lo tanto, como tienes un resto acá, el 3 tampoco es divisor. 5 dividido en 4, esto también es 1, y el resto es 1. Por lo tanto, acá el 4 tampoco es divisor porque también tiene un resto. Y el 5, dividido en 5, por supuesto, esto es 1 y el resto es 0. Por lo tanto, el 5 también es divisor de 5. Los únicos de acá que son divisores de todos los números que probamos son el 1 y el 5. No tiene sentido probar números más pequeños, ¿cierto? Porque el 0 no contaría en este caso, ni los números negativos no cumplen con la definición de ser divisores. Y números más grandes tampoco, porque ningún número más grande que el número que estoy evaluando va a poder ser un divisor. Si yo trato de buscar números mayores que 5, que sean divisores de 5, no voy a encontrar ninguno, y eso está claro, ¿cierto? Entonces, fíjate, el 1 siempre va a ser divisor, el 5, por supuesto, siempre va a ser divisor de 5. Lo único que me queda la duda son los números que están entre medio, el 2, el 3 y el 4. ¿Ok? Por lo tanto, una forma sencilla de hacer esto es ir número por número entre el 2 y el número anterior al que estoy evaluando, preguntar número a número si son divisores o no del número que estoy evaluando. Si hay alguno que sea divisor, ya inmediatamente quiere decir que no es primo. En cambio, si llego al último número, en este caso sería el 4, y resulta que el 4 tampoco es divisor, quiere decir que ninguno de los divisores que hay entre medio es primo, o sea, perdón, es divisor, por lo tanto es primo. ¿Ok? Y eso que yo les estoy explicando acá es lo que nosotros reflejamos en este código. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, mira. Lo que estamos haciendo acá es iniciar. Vamos a poner un número acá, que vamos a asignarle una variable que es la variable i. Esta variable lo que va a hacer es ir subiendo, incrementándose de 1 en 1, y vamos a ir preguntando si ese número, el número i, es divisor del número n, que fue el número que recibimos por entrada. Entonces, cuando i vale 2, vamos a preguntar, ¿es n divisible por 2? La respuesta va a ser sí o no. Seguimos con el siguiente, ¿es n divisible por 3?
es n divisible por 4, es n divisible por 5, y así hasta que lleguemos a n es divisible por n menos 1. Si en todas esas preguntas que nosotros hicimos, la respuesta es no, quiere decir que es primo. ¿Ok? Entonces, miren, y al principio vale 2. Entonces, miren, nosotros vamos a repetir mientras y sea menor que n, ¿cierto? Si n es igual, o sea, si la variable y es igual a n, quiere decir que ya pasamos del último número, por lo tanto debería terminar este while. ¿Ok? Entonces, mientras la variable y sea menor que n, voy a actualizar esa variable. ¿Ok? En cada ciclo de este while, voy a ir aumentando la variable de uno en uno. ¿Ok? De esa manera voy a poder ir preguntando si n es divisible por 2, n es divisible por 3, n es divisible por 4, y así hasta que llegue a n es divisible por n menos 1. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros entramos al while, empezamos a preguntar, ¿n es divisible por 1? Que esta pregunta la anotamos como, si n módulo i es igual a 0, eso quiere decir, cuando tú tienes que n módulo i es igual a 0, quiere decir que el número es divisible, ¿cierto? Porque el resto es 0. Si la respuesta a esta pregunta es verdadero, quiere decir que el número no es primo, porque encontramos un divisor. ¿Ok? Si alguno de los números que yo estoy evaluando, a dividirlo n entre ese número, me da resto 0, quiere decir que encontré un divisor, por lo tanto ya inmediatamente el número es primo y hago un break, es decir, termino este ciclo while. ¿Ok? Hay una pregunta. Un momento. ¿Por qué I2? Porque tienes que evaluar todos los números que van entre 2 y el número anterior al número que estás evaluando. No partes desde 1 porque el número sí o sí es divisor. ¿Ya? Y tampoco evalúas el enésimo, ¿cierto? Porque n también es divisor de n. ¿Ya? Eso se cumple para cualquier número. Profe, ¿el segundo if no tiene que tener tabulación? No. Vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué. Entonces, mira. Ya vamos allá. Entonces, mira, dijimos recién, mientras i sea menor que n, vamos a ver si se cumple esta condición. Imagínate que n valga 4, por ejemplo. Mientras i sea menor que n, como 2 es menor que 4, puedo entrar a este while, ¿cierto? Y pregunto, ¿4 módulo 2 es igual a 0? Sí, por lo tanto encontré un divisor de 4. Por lo tanto, el número es primo, imprimo ese mensaje, y hago un break. El break va a parar este while que está acá, ¿ok? Y voy a salir a la línea siguiente después del while, que es esta de acá. Entonces, fíjense, hasta este punto, para el ejemplo que acabamos de dar, ¿pasó algo? Veo muchos comentarios. Ya, un segundito, que están preguntando cosas. Un segundito, voy a atender las preguntas al tiro. Entonces, miren, en el punto que este ciclo terminó, que era cuando encontramos que el número 2 era divisor de 4, terminamos acá y seguimos en esta línea, que era la siguiente, ¿cierto? Después del while. Hacemos la pregunta, después de que terminó esta iteración, el número i, ese que estábamos utilizando para aumentar y recorrer todos los números, ¿es igual a n? Si la variable i, el valor de la variable i es igual a n, esto quiere decir que tuvimos que pasar por todos los números intermedios y no encontramos ninguno que fuera divisor. Sin embargo, si la variable i no es igual a la variable n, eso quiere decir que encontramos un número menor que n que era divisor. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, solo si i es igual a n, quiere decir que pasamos por todos los números, preguntamos por todos los números posibles y ninguno era divisor, por lo tanto, no hay divisores para ese número y el número, por lo tanto, es primo. ¿Ok? Es por eso que este if está fuera del while. ¿Ok? Hasta acá dudas.
Vamos a meternos al chat. Un segundito, veo que hay algunas consultas, voy a ver si... ¿Por qué I2? Esa ya la respondí, por esa también. La de la tabulación lo acabo de responder. Pero si le agrego el valor 2 ahí, ¿no es constante? No, para nada. Y es una variable, ¿ya? Y acá, en esta parte de acá, tú estás haciendo que esa variable vaya actualizándose. Recuerden que esa expresión de ahí es exactamente la misma a esta. Y es igual a I más 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta expresión? Toma el valor anterior de I, que en la primera iteración era 2, y le sumo 1, es decir, 3, y el resultado de eso lo vuelvo a almacenar en la variable I. Por lo tanto, cuando termina la iteración, I ahora vale 3. Luego, en la siguiente iteración, el valor es 3 más 1, 4, por lo tanto, I vale 4, y así hasta que recorremos todos los números hasta N. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? No porque, ahí le respondieron, no porque le va sumando 1 cada vez que pasa por el loop, efectivamente, lo que acabamos de explicar. Si n es igual a 2, se salta al if de i es igual a n. Si n es igual a 2. Si n es igual a 2, efectivamente, porque tú vas a preguntar acá, ¿i es menor que n? Entonces, 2 es menor que 2, no, por lo tanto voy a saltar acá. Y voy a preguntar, ¿2 es igual a 2? Sí, por lo tanto es un número primo. Y efectivamente el 2 es un número primo. ¿Ok? Entonces, ni siquiera fue necesario entrar al while para el caso de que tú pongas el número 2 como entrada. ¿Alguna otra consulta? Hasta acá. Profe, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tabulado el if debajo del... Lo que hubiera pasado es que si nosotros, por ejemplo, hubiésemos... Déjame escribir acá. Si hubiéramos tabulado, si esto hubiera estado así, eso, de esa manera... ¿está bien o no? Ya. Entonces, mira, si lo hubiéramos puesto de esa manera, si nosotros hubiéramos encontrado un divisor acá, no, perdón, si nosotros hubiéramos encontrado algún divisor, no hubiéramos encontrado un divisor, es decir, no hubiéramos encontrado ningún número acá, en algún momento podría haber entrado acá el if, a ver, si i es igual a n, podría ser que funcionara, aunque de todas maneras no me hace mucho sentido que se ejecute esta instrucción cada vez. Veamos, si acá hubiéramos encontrado algún divisor, hubiera sido un print y un break. Sí, podría haber funcionado igual, pero de todas maneras, sí, al parecer podría haber funcionado igual esto. ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo. Porque cada vez que yo hubiera estado dentro del while iterando, hubiera preguntado si en algún momento llegué a que i era igual a n, y la verdad que si hubiera llegado al punto en que i era igual a n, quiere decir que ya pasé por todos los números, por lo tanto el número es primo. La verdad que también hubiera funcionado. Se ve un poquito más feo hacer esto por el simple hecho de que no es necesario que estés preguntando en cada una de las iteraciones si llegaste al número i igual a n, la verdad. Basta con que lo hagan una vez, porque si tú pones este if fuera del while, es decir, como lo teníamos antes, solamente lo va a preguntar una vez y no cada vez que esté iterando. Pero fuera de eso, pareciera que el funcionamiento hubiera sido el mismo. ¿Ok? Profe, pero no llegaría en ningún momento si en el while dice i menor que n. No, pero lo que pasa, mira, es que sí va a llegar en algún momento, porque mira, imagínate en el caso que estamos con que i en alguna de las iteraciones llegamos a que i en algún momento tiene el mismo valor. Esto no es notación de Python, solamente le estoy reflejando cuál es el valor de la variable i. En algún punto i vale n-1, ¿ok? Entonces vamos a preguntar acá en el while.
y es menor que n, claro, porque n menos 1 es menor que n. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cierto? Entonces voy a preguntar acá, imagínense que la respuesta a eso es que no, que esto es falso, por lo tanto no entro al if. Continúo en la siguiente línea, y lo que estoy haciendo acá es actualizar el valor de i en 1. Por lo tanto, esto es equivalente a escribir i es igual a i más 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que tomo el valor anterior de i, que es este, es decir, n menos 1, vamos a ir escribiéndolo acá. El valor anterior de i, que es n menos 1, ¿cierto? Y a eso le sumo lo que quiero actualizarlo, más 1, ¿ok? Este se va con este y me queda que en esta línea en particular, i tiene el mismo valor que n, ¿ok? Y por lo tanto continúo a la siguiente línea de este while. Ojo, todavía estamos dentro del while. Y pregunto, ¿i es igual a n? Claro que sí. Por lo tanto voy a entrar a este print, o sea, este if, perdón, voy a escribir el print. Y luego voy a volver al principio de la iteración y recién acá voy a volver a preguntar, ¿i es menor que n? No, porque ahora i vale n. Por lo tanto, recién acá salgo del while. ¿Ok? Ah, verdad, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? Probablemente la parte del cálculo del número primo era la más complicada. Profe, Cuéntame. que en lo que acaba de explicar, si el if el if i es igual a n está dentro del while, entonces si n vale 2, no me va a imprimir nada, porque en ningún momento entraría Buen punto, exactamente. Si en el caso de n igual 2 no funcionaría. Tienes toda la razón, muy bien. A ver, ¿tu nombre? Constanza Flores. A ver, ya. Muy buena acotación esa, exactamente. En el caso de n igual 2, Constanza Flores. Este punto adicional, listo. Muchas gracias por tu acotación. ¿Puedes explicar lo que dijo ella? Por supuesto, por supuesto. Vamos a explicarlo al tiro. Ya. Entonces, lo que acaba de explicar ella es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el usuario, el número que ingresa es 2 y yo tengo esta anotación de acá? Resulta que vamos a llegar a este punto, hasta acá, ¿cierto? Y vamos a preguntar, ¿i es menor que n? Y en este punto vale 2, ¿cierto? Y n también vale 2, por lo tanto nunca vamos a entrar al while, vamos a saltar directamente acá. Por lo tanto, en ningún momento para el caso de i igual a 2, vamos a escribir si el número no es primo o es primo. Entonces tuvo muy buena esa acotación. Esa es la diferencia de funcionamiento entre ambos casos. ¿Se entendió? Profe, ¿a dónde se va a saltar el programa? Si es que Afuera del while, afuera del while. Fuera del while. El while lo que hace es preguntar por su condición. En este caso, i es menor que n, no, por lo tanto no ejecuto ninguna de estas líneas que están con la tabulación, ¿te fijas? Entonces, salto fuera del while. La siguiente línea que va a ejecutar sería este print, si es que nosotros dejamos las tabulaciones tal cual y como están. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ok. Gracias, profe. O sea, ok, gracias a ti. O sea, que si ponen 2, el programa no te indicará si es primo o no. Efectivamente, con la modificación que habíamos hecho, no. Pero si lo dejamos como estaba antes, es decir, así, en ese caso sí funcionaría. Porque independiente de que el usuario ingrese un 2, va a preguntarse acá en el while, ¿y es menor que n? No. O sea, en este caso no entraría el while. Por lo tanto, no ejecutaría ninguna de las instrucciones que están dentro del while, es decir, con la tabulación, pero este if sí lo ejecuta porque está fuera del while, ¿te fijas? Y va a preguntar, ¿i es igual a n? Efectivamente sí, porque i vale 2 y el n que ingresamos vale 2, por lo tanto el número es primo. ¿Ok? Entonces la forma correcta, sin las tabulaciones, sí, exactamente. Es como lo subí a la página.
como está en la página de aula. ¿Ya? Para dejarlo fuera en caso de 2. Como te digo, es exactamente igual como estaba antes. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta qué es lo que ocurría en el caso que n era igual a 2, como dijo tu compañera muy bien. ¿Ok? Ya. Perfecto. Continuamos con la última parte, que era el cálculo del conjunto de divisores. ¿Ok? Entonces nosotros dijimos que... Profe, no entendí. Cuéntame, ¿qué parte no entendiste? Antes que pasemos a la otra sección. Profe, es que lo que no entendí yo es que el 2 pasa, pasa porque pasa hasta el punto de verificar si es número primo o no. Porque no, que arriba teníamos que tener el número entre 2 y 1000. Sí. ¿Sin los dos? Incluyendo el 2 y incluyendo el 1000. Ah, incluyendo el 2, incluyendo el 1000. Ah, ya. Esa es la modificación que le hizo arriba. No, claro, es incluyendo el 2 e incluyendo el 1000. Ah, que es lo que sale en el enunciado. Lo que pasa es que a lo mejor lo que te está enredando es esta notación de acá, ¿cierto? Este if. Sí, Puede sí, ser. eso me enredó. Lo que pasa es que este if, mire, esto ustedes deberían manejarlo, si no me equivoco, en sus cursos de matemática, incluso del colegio, que es lo siguiente. Si tú tienes, yo te pregunto, un número que esté en este rango, ¿cierto? Lo contrario a esto, lo contrario a este rango es el siguiente, ¿cierto? Sí, no lo incluye. ¿Cierto? Y esto tiene una notación incluso, ¿cierto? Si no hacemos como, no recuerdo el nombre de estos diagramas, pero era así, ¿cierto? Tenemos ahí, sí. así, ¿cierto? Y de eso me acuerdo, porque no sé por qué me enredé con 2000, ¿cierto? Y acá, este tiene otra notación, ¿cierto? Que es así. Esto es sin incluir el 2, por eso va el circulito entero, y esto para acá, ¿cierto? Entonces, fíjate, lo que estoy haciendo es preguntar por este caso, acá. ¿Por qué? Porque si se cumple este caso, quiere decir que el número no está dentro del rango que yo solicité. ¿Ok? Sí. Si el número está en este rango que estoy mostrando acá, que es el contrario a este, quiere decir que está fuera del rango que había solicitado al principio. Por lo tanto, no, yo lo que tengo que hacer es volver al principio del while que está acá arriba. ¿Te fijas? Y volver a pedir el número. ¿Ok? ¿Sí? Entonces yo estoy preguntando por este caso, porque si se cumple este caso, quiere decir que no estoy en el caso correcto. ¿Ya? Ya. Ok. Gracias. Pero en el práctico no incluye el 2 y el 1000, creo. Sí, se lo incluía. El 1000 no lo incluye, el 2 sí. ¿Cómo que no? A ver. ¿En el enunciado dices tú? Sí, ahí está. Ahí sí. Ah, tú dices en el código. Sí, tienes razón. Salía así, ¿cierto? Esto lo modificamos mientras estábamos conversando ahora. Yo dije, está incorrecto y lo borré. Lo hice así. ¿Ok? Sí. Fue de las primeras cosas que dije sobre el código, que lo miré y me di cuenta que estaba incorrecto. Así que lo corregimos acá. Perdón, que se me cayó. Ah, no te preocupes, profe. Pero no es todos los de entre medio. ¿Cómo fue eso? Pero no es todos los de entre medio, pero no el 2 y el 1000. No, profe, que lo que había escrito era ese intervalo, pero ese intervalo sería como lo del medio, solo que con los puntitos blancos, ¿no? A ver, el intervalo que escribía a la izquierda era exactamente el contrario que el que escribía a la derecha. ¿Cierto? Entonces, es como, si tú lo vieras como valores de verdad, P es el rango que va entre 2 y 1000, y no P, ¿cierto? Sería el que va entre hasta 2 y después de 1000, sin incluir el 2 y sin incluir el 1000. Entonces, mira, si quiero cumplir con esta condición, es lo mismo que no cumplir con esta condición. ¿Te hace sentido eso? Eso es la lógica booleana que han visto en matemáticas. O sea, no, pero es que yo decía que el segundo que está ahí es
son los números que están entre el 2 y el 1000 sin incluirlos, ¿no? No, no, no. Es que esos corchetes así se refiere a que es intervalo sin incluir los extremos, porque son Ah, el 10, no, el 2 y el 1000. perdón, tiene razón su compañía, sí, tiene razón. Ya, lo escribí de otra manera. Es así, cierto, menos infinito a 2, sí, tiene toda la Sí, razón su compañía. Sí, ahí Ahí, sí, ahí sí. unidos, ya, toda la razón, toda la razón. Ha pasado un tiempo desde mi último curso de matemáticas, así que bien les pido disculpas por estos detallitos. Ahí sí, tiene razón. Ahí. ¿Ahí sí? ¿Está mejor? Sí, genial. Ya, ahí sí, ya, maravilloso. Pero la anotación estaba correcta, eso estoy seguro, que la anotación de puntitos así, acá y acá, eso estaba bien. Eso sí, Sí, eso ok, sí. ya, súper. Ahí sí. Entonces, ¿hasta acá alguna otra duda? ¿Cómo estamos en la hora? Continuamos. Entonces, lo último que nos queda es el cálculo de conjunto de divisores. La verdad que si ya hicimos la parte de los primos, el cálculo del conjunto de divisores pasa a ser bastante más sencillo, porque se parecen mucho. Entonces, mira, lo que vamos a hacer acá es muy parecido. Vamos a crear una variable que se llama j, y lo que vamos a hacer es utilizar j como la variable para ver cuáles son los divisores del número n. Entonces vamos a preguntar, n módulo j es 0, es decir, n entre j son divisibles. Si la respuesta es sí, lo muestro por pantalla. Si no, pregunto por el siguiente. n, j más 1, ¿es divisible? Sí, no, lo muestro o no. Entonces, mira, parto por el 1. Mientras j sea menor o igual que n, eso para mostrar los divisores, a diferencia del caso de los primos, tenemos que mostrar el 1 porque el 1 es divisor, y además tenemos que mostrar el número n, porque el n también es divisor, ¿ya? Fuera de eso, los números que están entre medio no sabemos cuáles son los divisores, entonces los vamos a mostrar. Entonces, si n módulo j es igual a 0, quiere decir que encontramos un divisor, porque la división entre n y el número j es una división entera con resto 0, por lo tanto es divisor, porque cumple con la definición de divisor. Como encontramos un divisor, vamos a mostrarlo por pantalla y actualizamos la variable j para ir al siguiente número que vamos a consultar. Y así para cada uno de los números hasta que j sea menor, o sea, hasta que j sea igual a n. ¿Ok? Cuando alcanzamos ese punto ya habremos mostrado por pantalla todos los números. ¿Ok? Y por supuesto, como ya no tenemos que volver a preguntarle un número al usuario, utilizamos este break para terminar este while que habíamos creado en un principio. Que este while, al final, la única tarea que va a tener es ir preguntando números mientras esta condición no se cumple. ¿Ok? O sea, mientras esta condición se cumpla, mejor dicho, porque va a ir al continue y volver al while. ¿Ok? Entonces vamos a ver el funcionamiento de esto de acá. Vamos a ver. El práctico 1. Acá tenemos el programa. Y simplemente vamos a ejecutarlo con el comando en Python práctico 1. Entonces acá hay un error. Parece que tengo errores de tabulación. Indentation. Y es igual a n. ¿Cuál parte? Ah, acá. Aquí. Que lo que pasa es que estoy utilizando para mostrarles esto un editor de texto distinto con el que armé este código. Entonces, cada editor pone las tabulaciones como se le da la gana, la verdad. Entonces, de repente por eso ocurren estos problemas. Pero esto, esperemos que con lo que hice se solucione. Ahí está, perfecto. Entonces, fíjense que ahora sale el mensaje que es ingresa un número. Entonces, por ejemplo, podemos ingresar el 6 para ver el mismo ejemplo del práctico. Y lo que nos devuelve es el número es par, el número no es primo y el conjunto de divisores 1, 2, 3, 6. ¿Ok? Si probamos con alguno otro de los números indicados, como por ejemplo el 2, el número es par, el número es primo y el conjunto de divisores 1 y 2. Y si probamos por ejemplo con el 1000,
Nuevamente, el número es par, el número no es primo y sale todo su conjunto de divisores mostrado por pantalla. ¿Ok? ¿Queda alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, profe. Cuéntame. Entendí todo el mecanismo hacia abajo, pero igual trataba de entender igual, porque la parte de arriba, cuando pide un número, yo Ajá. hubiese puesto lo mismo, int, entre paréntesis input, y el ¿Ya? entre paréntesis del input, pero ¿Ya? escribirle entre medio ingrese número, yo hubiese pensado de que no me hubiese elegido un número. Eso, ¿qué? O sea, ¿Cómo así? ¿cómo Lo- funciona eso? O sea, me refiero ¿Cómo porque yo funciona input en este caso? claro, porque yo hubiese puesto abajo print ingreso, o sea, arriba print ingresa un número y después lo hubiese como tirado esa función. Perfectamente válido. Lo único que si tú hubieras puesto print acá, como te digo, estoy usando un editor que no es el mismo que ocupo normalmente, entonces tengo que tener cuidado con las indentaciones. Tú pones ingrese número acá, Ujú. sí, lo voy a poner sin tilde para evitar problemas, y acá tú borras esto. Creo que el único problema que debería ocurrir acá es que el ingrese número lo va a pedir en la línea siguiente, si no me equivoco. ¿Ves? Acá. Entonces, que tampoco es un problema grave, si te das cuenta. Entonces, pero Ah, el funcionamiento es el mismo. Lo que pasa es que la función input te permite, además de recibir algo por pantalla, antes de pedir eso, mostrar algún mensaje para dar la instrucción sobre qué es lo que estás solicitando. ¿Ya? mm. Pero la verdad que es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Yo pensaba de que en ese entre paréntesis tenía como que solamente la persona era la autorizada a escribir algo. Si nosotros escribíamos algo No, como que para iba a nada. tirar error. No, para nada. No, sí, Ah, ese es el ya. funcionamiento de input. ¿Ok? Ah, ya, A ya. ver. Ok, a ver, vamos a ver acá. Creo que hay más consultas. Eh, es que quedamos acostumbrados por Snackify a poner solo... Ah, bueno. Como les digo, se puede hacer. No hay problema. ¿Podía colocar uno de los nuestros o no se puede? No podía colocar el de ninguno que no estuviera de acuerdo con que se pusiera acá, la verdad. Y podíamos perder mucho tiempo a lo mejor buscando alguno que sea... Yo estoy de acuerdo. Si no hay más preguntas, podríamos hacer eso. ¿Ya? Em, ¿Qué más? Es que es más práctico poner input y después ingrese el número según yo. Como te digo, en ese sentido no hay restricciones. Yo le estoy mostrando, esta es una posible solución. Por ejemplo, estas dos partes, tú podías a lo mejor haberlas juntado en una, ¿ya? Porque fíjate que de alguna manera sobre el mismo número estamos preguntando en ambos casos sobre los divisores. En uno lo estamos preguntando por el tema de los primos y en otro lo estamos preguntando por los divisores. Entonces, de alguna manera, tú podrías pensar algún código que junte estas dos cosas y las haga una sola vez. Entonces, te insisto, no, esta es una solución posible. Lo hice de esta manera a propósito para mostrarlo de manera diferenciada qué es lo que estaba haciendo para cumplir con las características. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con que vea mis errores, ¿ok? Igual, aunque el primo me salió mal, puede dar otros ejercicios. Por tiempo no, pero en la página subí hartos ejercicios más. Están subidos en una sección que se llama ejercicios de estructuras, creo que se llama, y los pueden abrir con Jupyter Notebook, ¿ya? Entonces les aconsejo bajar Anaconda, como les expliqué al principio de la clase, y utilizando Jupyter van a poder ir probando cada una de las celdas que aparece ahí, o simplemente leerlo como diapositiva. Si no quieren instalar Jupyter Notebook por ahora, igual pueden leerlo como presentación porque subí un HTML, entonces simplemente aprietan en el archivo que diga .html y debería abrírselos como una página web normal y deberían poder recorrerlo de manera sencilla. A mí me da vergüenza porque en los comentarios escribí mucho explicando, claro, la media historia, no sé a qué te refieres. Profe, yo no encontré el Rise. Ah, no, ya lo encontré. Acuérdate que tiene que en la parte de acá de Anaconda tiene que estar donde dice All, no en Installed, porque por supuesto Rise no está instalado, entonces no te va a aparecer si no lo cambia eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta?
Profe, ¿el último break rompe el while, el último while o el del principio? Este while. ¿Cuál? Ah, ya. Estoy tapando, ¿cierto? No, ahora sí. Este Porque while. no se veía. Sí, este while. El de arriba. ¿Ya? El break interrumpe la ejecución de la iteración, sea un while o sea un for, en el que esté tabulado, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjate que el break, la tabulación pertenece a este while. ¿Ok? Mientras que este break, la tabulación está dentro de este while. Este es el while más cercano que tiene, si quieres verlo así. ¿Ok? Por lo tanto, este break está asociado con este while, mientras que este break que está acá abajo pertenece al while de más arriba. ¿Ok? Que es el que tiene más cerca en términos de tabulación, no en distancia. ¿Ya? ¿Y esto ahora a dónde lo está ejecutando? ¿En el Jupyter o no? Esto lo ejecuté recién en mi consola de Ubuntu, de Linux, ¿ya? Pero lo puedes usar en... bueno, esto tendrías que pasarlo completo, podías copiarlo y pegarlo en una celda Jupyter, se puede hacer. De hecho, hagámoslo. Acá, por ejemplo, acá, copiar, pegar, control C, control V, no estoy haciendo nada complicado. Acá para ejecutar las celdas tengo que apretar, por lo menos en este computador, es la tecla control más la tecla enter. Entonces, control enter, y me aparece acá, ingreso un número, le ingresamos el 6 y se ejecuta el programa. ¿Ok? Entonces, pero funciona exactamente igual. ¿Ya? Lo que sí no me pueden entregar controles hechos en Jupyter, me tienen que entregar el archivo .py. Esto lo pueden usar para probar. Ok. Profe, ¿y por qué es necesario el primer while? Porque si no tienes ese while, ese while lo que hace es lo siguiente, mira. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner ahora un número que no esté en el rango, por ejemplo, 1500. Entonces, si yo pongo 1500, lo que va a hacer acá es entrar en esta condición, ¿cierto? Va a cumplirla, es decir, que está fuera del rango que nosotros habíamos solicitado, va a ejecutar el continue, y el continue, ¿qué es lo que hace? Es saltarse a la nueva ejecución del while. Entonces, o sea, salta todas estas líneas, no las ejecuta, y vuelve al principio del while. Este while, como le puse while to, siempre se va a estar ejecutando, entonces siempre voy a estar pidiendo nuevos números, a no ser que me pille con un break, como el que está al final. Como en este caso se ejecutó el continue, nunca se ejecutó este break de acá, por lo tanto va a volver al inicio del while, y va a volver, y va a volver, y va a volver, hasta que entremos un número dentro del rango. Entonces, si tú ves todo acá, ingresa un número, no pasa lo mismo que con los otros números, vuelve a solicitarme un número. 5000, tampoco. 1, tampoco. Menos 10, hay error. ¿Ok? Profe, ¿y por qué es necesario? Ah, ya leí esa pregunta. ¿Profe? Sí, dime. Y es que yo lo que hice fue poner una variable que se llama la condición y a esa le puse true. Ujú, Y después cuando abrí el while, ujú. lo que hice fue poner un if que si se cumplía lo que yo quería, me cambiara la variable a false. Entonces ahí Perfecto. ¿Te también, funcionó? sí. Como te digo, esta no es la solución. A ver, cuando estamos hablando de programación, no es como en matemática que hay una solución correcta utilizando un método. Acá estamos utilizando pensamiento algorítmico y lo que estamos haciendo es darle instrucciones a un computador para que haga algo. Por lo tanto, tienen que comprender que la cantidad de formas distintas para hacer la misma cosa son muchas. Hay algunas formas de hacerlo mejor o peor, pero la cantidad que existen son muchas. ¿Ok? Entonces, insisto, esta es una posible solución. No es la idea que la memoricen, porque la idea es que la entiendan para que algunos de estos elementos a lo mejor los puedan reutilizar cuando nosotros les solicitemos más cosas. Y en la medida que esto se vuelva más complicado, la cantidad de formas distintas de hacer cada cosa va a aumentar. ¿Ok? Así que si lo hicieron a través de una variable, que eso por lo general se llaman las variables flag, es decir, yo pongo como una etiqueta mientras se ponga una condición y cuando se cumple esa etiqueta saco la bandera y eso quiere decir que tengo que terminar. Eso se ocupa también, ¿ya? Entonces no, son formas distintas de hacer el mismo proceso, ¿ok? Profe, Cuéntame.
¿Por qué cuando ingresó el -10 le tiró error? Buena pregunta. Probablemente fue porque acá no debería haber tirado error. Acá al tratar de pasarlo a entero tuvo un problema. Quizás qué tipo de problema tuvo porque no debería haber habido un problema acá, fíjate. No, acá ahora no me tiró problema. -10. Ah, perdón. Claro, ahora lo vi. Ya. Claro que me tiró un problema, pues si puse un punto después. Apreté. Ok. Apuesto que ustedes se dieron cuenta antes, por eso están escribiendo en el chat. Claro. Había un punto, había un punto. No debería haber ocurrido ese problema y por supuesto no ocurrió. ¿Ya? Era por el punto que escribí. ¿Alguna otra consulta? Pasa que acá, exactamente. Profe, los ejercicios, ¿cómo después vemos si que está lo correcto o no? La mayoría de ejercicios tienen las soluciones ahí mismo, pero estoy consciente que hay algunos que no. ¿Cómo lo podemos hacer? Podría subir de aquí al fin de semana a lo mejor un solucionario de esos problemas, ya para que ustedes lo puedan revisar. Así tengan algo con qué contrastarlo. De todas maneras, traten de, aunque tengan las soluciones disponibles, traten de no revisarlo. De todas maneras, también voy a subir, si es que no la subió ya, una guía, ya que les va a ayudar. Y por supuesto, antes de que yo publique cualquier solución, aprovechen la ayudantía de mañana para plantear estos mismos problemas y que los resuelvan, ¿ya? Estamos en la hora. ¿Queda alguna otra consulta, algo final? No sé si tienen alguna ¿Qué asignatura pasa si después. ingresa un número? O sea, verdad, una letra. Una letra. Eso, error. Porque estoy tratando de convertir una letra en número. Entonces esto la verdad que no me deja porque no puedes convertir una letra en número. Salvo el caso del tema ASCII que vimos en la otra clase, pero para convertir una letra en formato ASCII tienes que hacerlo no con la conversión de entero, tienes que hacerlo de otra manera especial, utilizando un comando especial para eso. En términos generales no puedes pasar una letra a número. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Otra duda? ¿Quedamos hasta acá, chicos, entonces? ¿Ya? Profe, ya, una Nos última vemos el día del duda. control. Por favor, acuérdense, si tienen problemas en estos días... Sí, dime. Es que todavía no entiendo muy bien el continue y el break. Ya. En este caso, porque o sea, entendí que el continue lo que hace es saltarse y seguir con, con el concepto. Exactamente. El Exactamente. break lo corta. Exacto. Así tal cual. ¿Por qué en este caso con el continue vuelve al while, al primer while? Por lo que acaba de decir, se salta toda esta ejecución de acá. ¿Sí? ¿Se ve, cierto? Toda esa ejecución de Sí, ahí. sí, sí. El continue dice, de aquí en adelante yo no ejecuto nada. ¿Ok? De aquí en adelante, dentro del while. Por lo tanto, vuelvo al inicio del while. Entonces, como vuelvo al inicio del while, vuelvo a ejecutar esta línea, vuelvo Pero a eso, disculpe, eso es porque el continue está dentro del while, ¿o no? Por supuesto, claro. Este continue está asociado con este while. ¿Ok? Entonces, se salta toda la ejecución que haya de aquí hacia abajo y vuelve a este while, al principio. Y como te digo, vuelve a ejecutar esta línea y vuelve a ejecutar esta línea de acá, que es la condición que si se cumple, vuelve a ejecutar el continuo y vuelve a seguir pidiendo números hasta que esta condición no se cumpla. Si esta condición no se cumple, no voy a entrar al if y por lo tanto voy a seguir ejecutando todas las líneas de código que hay acá. ¿Ok? Ok, ahí me quedó más claro. Súper. ¿Alguna otra consulta final? Vayan nomás, chicos.
Que estén bien, cuídense. Nos vemos el día del control. Acuérdense, por favor, Gracias, tienen que profe. estar conectados a Zoom. Ojo, tienen que estar conectados a Zoom. Ojo a ese tema, a la misma Meeting ID que estamos conectados en clase. Así que eso, chicos, nos vemos el martes. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Ahí hay una pregunta, ¿y el break lo corta y después sigue con la siguiente? No, el break simplemente corta la ejecución del while y ahí termina. Por eso que cuando llega la última parte del break, simplemente se termina el programa, ¿ok? Eso. Ya, chicos, que estén bien, cuídense. Chao. Chao, que estén bien. Buen fin de semana. Chao, profe. Profe. Chao, chao, bien. chao. Ya sea igual. Cuídese. Chao, saludos. Chao, chao.